porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Thank you very much. Now I'd like to do a little bit of musical reminiscing and sing a few of the songs that I've had the pleasure of writing. I think more important, a few of the songs that all of you have accepted. I'm so young and you're so old. This Diana, I've been told. I don't care what they say, 'cause forever I will pray that you and I, we will be as free as the birds up in the... Al ritmo de Paul Anka, 2:30 p.m, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su presencia, su confianza, pero sobre todo su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y plataformas digitales, 1+1 MX. Estamos transmitiendo desde los bellos estudios del periódico 1+1. Hoy, en la mesa de Cambiando de Tema, platicaremos con dos especialistas en materia fiscal y contable, con el contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva, así como con el licenciado Tulio Salanueva Brito, especialista en temas fiscales. Platicaremos sobre la reforma fiscal 2022, el contexto, el análisis, la proyección. Platicaremos sobre esta aprobación que hoy en la mañana el titular ejecutivo confirmara, sí va la ampliación de registro a empresas especializadas, efectos, consecuencias, omisiones, sanciones penales incluso y multas multimillonarias. Platicaremos con una especialista en materia penal, la doctora en Derecho Penal, sobre todo Diana Cristal González. Platicaremos sobre la implementación del sistema penal acusatorio, su nueva obra, una mujer autorizada, una mujer con gran experiencia y trayectoria profesional. Y en el ámbito político electoral, el especialista, el doctor Marco Antonio Baños Martínez, una voz autorizada para platicarnos sobre los aspectos más importantes y relevantes a unos cuantos días de que se lleve a cabo la consulta popular del próximo 1 de agosto. Esto es Cambiando de Tema. Acompáñenos, cambiemos juntos. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels. Tu cabeza en mi hombro, precisamente una magistral interpretación del señor Paul Anka. Efectivamente, aquellas décadas emblemáticas de los años 50, 60, que incluso fueran éxitos a través de un cover, la interpretación en español de don Enrique Guzmán. Pero bueno, ya tenemos aquí en la mesa a nuestros dos invitados que nos van a compartir un contexto preocupante, un escenario que hoy, al menos con buena noticia, al menos una noticia que en la mañana se confirmara, a petición incluso a iniciativa del senador Ricardo Monreal, ante, pues no quisiera llamarle la incapacidad, la falta de planeación o la falta de, yo diría, de tiempo para que las empresas subcontratistas, las empresas especializadas, de acuerdo con la reforma, tuvieran las condiciones para poder actividades ante este nuevo padrón nacional, efectivamente este registro nacional de empresas especializadas u ejecución de obra especializada. Quiero agradecer la presencia en este estudio del contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, don Narciso Vargas Salanueva. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Agradecido por el espacio, como siempre, un gusto acompañarte a ti, a la audiencia, y compartir foro aquí con el maestro Tulio Salanueva. Bienvenido, maestro. También nos acompaña el prestigiado abogado fiscalista y también contador público, don Tulio Salanueva Brito. Abogado, muy buenas tardes. Julio? Bienvenido, señor. Un placer estar aquí. Gracias, señor. Gracias. A ver, vamos abriendo el tema en nuestro amable auditorio en redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX, ya me están cuestionando.
A ver, ¿cómo está esto de que siempre sí va, pero no se ha publicado nada? La página sigue, pues obviamente bajo condiciones de saturación. Los empresarios están con el temor fundado de que no pueden celebrar contratos para la subcontratación con empresas contratistas, porque bueno, incurren en una sanción incluso penal y en una sanción de carácter económico, fiscal, efectivamente, al no registrarse, al no tener este número de folio, este padrón, para poder contratarse con empresas que, bueno, podrían incluso aprovechar sus servicios especializados. Ante esta omisión, abogado, ¿qué está pasando? ¿Irregularidades, ocurrencias o un acto de buena voluntad para decirles sí va la ampliación por un mes más? No, estoy seguro que es una falta de infraestructura que tiene el gobierno. Okay. Está evidenciando ahí la falta de capacidad para procesar tantos datos. Y esto evidentemente se refleja en una deficiencia en los estados financieros, en la cuestión financiera de los entes económicos. Si no hay registro, no podemos deducir, no podemos acreditar los gastos, y eso se convierte en un grave problema para la economía de este país, de por sí ya mermada por el fenómeno de la pandemia que tenemos. Es muy preocupante, Julio, y creo que es una buena decisión, entre comillas, que tiene el gobierno en cuanto a ampliar este plazo para el registro de las empresas, pero no refleja más que incapacidad administrativa de parte del... Falta de planeación, abogado. Así es. A ver, abogado, según yo, esta reforma de abril-mayo, 24 de mayo, 25 de mayo, de abril, hay que recordar que había un plazo para que se implementara fiscalmente, y este plazo se cumple el próximo 1 de agosto, como usted bien refería. A partir del 1 de agosto, todos los que hayan contratado con empresas especializadas podrán hacer deducibles estos contratos, estos gastos, evidentemente, pero siempre y cuando cuenten con el registro ante la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué pasa si yo sigo trabajando con usted, empresa contratista, y ni me registré, ni inicié el trámite, ni tengo la sustitución patronal, ni he hecho ningún tipo de trámite para cumplir con esta reforma laboral, fiscal, tributaria, de seguridad social, porque además se reformaron varias leyes? ¿Qué me va a pasar a mí como empresa especializada, abogado? Bueno, difícilmente podría una empresa especializada trabajar. Actualmente el fenómeno que estamos viviendo es que el universo de empresas que subcontratan algún servicio ya están exigiendo ese registro patronal. Pero hipotéticamente, Julio, si en algún momento alguna empresa se atreviera a trabajar de esa manera, pues hay sanciones económicas, administrativas e incluso penales. Si hay una simulación de operaciones como ocurría en el pasado, si hay una elusión fiscal, si hay una simulación como tal, pues hay sanciones previstas en la legislación, que van desde sanciones económicas, Julio, hasta penas privativas de la libertad a aquellos que definitivamente tengan esa dinámica de subcontratar empresas o incluso la empresa subcontratista, pero que no exista como tal esa operación. A ver, en redes sociales lo están felicitando a el licenciado Tulio Salanueva y al contador público Narciso Vargas Salanueva. A ver, le preguntan, y si nos puede responder, abogado, ¿qué sanción penal le pueden aplicar a una empresa contratista por tener en sus instalaciones trabajadores de limpieza, de seguridad, de mantenimiento que no estén empadronados en el nuevo registro de actividades especializadas? ¿Qué le podría pasar a esta empresa contratista, abogado? Excelente pregunta, Julio. Bueno, de entrada, si no hay no hay contrato, no hay nada. Un empleo real, una actividad real, pues hay una simulación de operaciones, hay una elusión fiscal, y todas las sanciones están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Hay delitos fiscales que, como tales, dependiendo de la conducta específica, hablamos de una tipicidad, la autoridad puede encauzar cada uno, pero son delitos fiscales y están previstos todos en el Código Fiscal de la Federación. Perfecto. ¿Sanciones económicas millonarias? Por supuesto hay multas en primer lugar, y si la conducta es reiterativa, se convierten en sanciones penales. Pues ya les dijo el abogado lo que les va a pasar, ¿eh? Aguas, les acaban de ampliar un mes más, pero yo creo que no va a ser suficiente, abogado, salvo la mejor opinión. Quiero aprovechar para también formular una pregunta a nuestro importante auditorio. Maestro Narciso Salanueva, ¿qué va a pasar con las empresas
que no cuenten con documentos que avalen su especialización, su certificación con esas actividades y no cuenten con el registro ante este padrón de empresas especializadas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se quedarán sin trabajo los empleados? Le preguntan, maestro Narciso. Gracias, doctor. Mira, son dos situaciones diferentes las que pones en la cuestión. Una es que no pudiéramos tener una certificación, un permiso especial para demostrar la especialización. Claro. Sin embargo, hay que considerar que no es lo único que puedo aportar como prueba para demostrar que mi servicio es especializado. Claro. También existen los manuales de operación, los perfiles de puesto. También lo podemos adjuntar como prueba de, no nos limita. Correcto. Entonces, la falta de, yo diría, hay que recurrir a manuales de operación, a descripciones de puesto y con eso subsanar y demostrar que hay una especialización. La segunda cuestión es, ¿qué sucede si no obtengo el registro? Pues en primera instancia va a ser difícil que en el ámbito comercial alguien quiera trabajar conmigo porque eso conllevaría a la posibilidad de no hacer deducible mi erogación, de no acreditar el IVA y si fuera el supuesto que no en todos los casos se daría, de que yo esté simulando y evadiendo a través de una simulación, entonces podría haber pena corporal inclusive. Privativa de libertad, hablaríamos tal vez de una defraudación fiscal, de algo incluso, no sé, hipotéticamente ya si habláramos de un grupo de personas, más de 3, 4 personas, se podría incluso pensar en delincuencia organizada, porque bueno, ya es una condición que hoy ya tal parece que se persigue más al contribuyente, se persigue más al empresario, se corretea más al ciudadano que quiere trabajar, que al delincuente que se le atiende con besos y abrazos. ¿Es correcto, maestro? Es correcto, Julio, así es. Terrible y preocupante. Correcto. A ver, maestro, montos, sanciones, digo, para hacer cuentas, para ver si me va a alcanzar para pagar la multa. ¿De cuánto estamos hablando? No, mira. A ver, por favor. En materia laboral, que es donde nace esta reforma, las multas van desde 300,000 pesos más o menos hasta 4,5 millones casi. Sí, la más alta. Correcto. En materia laboral. Sí, señor. El Código Fiscal prevé multas de 300,000 promedio y las que maneja renta e IVA son las que tienen que ver con el castigo de no hacer deducible la erogación, de no acreditarme el IVA. Entonces, nadie quiere estar en ese terreno. Hay que cuidar, hay que procurar obtener el registro. Por eso la importancia, y lo dijeron bien aquí ahorita en el foro, ya es un tema de economía. Si yo no permito que el plazo se amplíe, lo que voy a provocar es un embudo económico y es lo que hay que cuidar ahorita. Se genera desempleo, se genera incertidumbre, se genera desconfianza. Muchas empresas, consecuencia de la pandemia, consecuencia de esta fallida estrategia para apoyar al sector empresarial, pues tuvieron que bajar la cortina y cerrar sus puertas. Y luego si le sumamos más cargas, más obligaciones, más requisitos, pues no hay condición económica que aguante. ¿Usted qué opina, contador? No la hay. La realidad es que tratar de subsanar una situación, pues obvio lo estamos viendo y no la primera vez que ocurre, pues conlleva una serie de efectos colaterales, vamos a llamarle así, y son justo para los que no estábamos preparados. Por eso es que la plataforma está saturada, porque hay muchos proveedores que se ven en la necesidad. Y déjame decirte que la mayoría ni siquiera tiene la obligación de darse de alta. A ver. Aquí viene un tema fundamental y aquí sí quisiera que nuestros dos invitados de esta tarde, el abogado fiscalista y también contador público Tulio Salanueva Brito y el maestro en Derecho Fiscal y contador público certificado, 2 voces autorizadas, me digan quién sí, quién no y por qué. A ver, ¿quién inicia? Maestro, adelante. Sí, con mucho gusto. Mira, el punto medular es poner trabajadores a disposición del contratante. Claro. Y esa partecita es la que no hemos terminado de dilucidar. ¿La subordinación? Exacto. Correcto. Voy a poner este ejemplo. Una empresa de seguridad privada, cualquiera diría de entrada, oye, sí, el personal está a disposición del contratante porque están las instalaciones y sí, pero no está a disposición. Estar a disposición significa que ese personal va a acatar todas las órdenes que el contratante, el dueño de la instalación, le dé. Claro. Y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque el contrato, por eso la importancia de los contratos, si especifica que únicamente se van a presentar a brindar el servicio que ellos conocen y por eso son especialistas en él, pero no reciben órdenes del contratante, no están a disposición del mismo. Por lo tanto, no tendría ni siquiera por qué obtener el registro.
Ahí está, buen punto. Ahí, a ver, es importante analizar las condiciones, a quién le aplica la norma, a quién le obliga la reforma y a quién lo sanciona la nueva disposición. Abogado, a ver. Se vuelve un tema preocupante muy delicado, y polémico. Así es, porque acabas de mencionar la palabra clave, el maestro Narciso nos dio la pauta. Así es. Si no hay subordinación, definitivamente no hay obligación de registrarse en esa plataforma de subcontratación. Pero ¿qué pasa? Como en la práctica la autoridad administrativa está ejerciendo presión, inclusive en medios, se vuelve una obligación para el universo de empresas, indebidamente, porque servicios de comedor, servicios de vigilancia en los que no existe esa subordinación, claro, y únicamente se pone el servicio en la empresa, también se están registrando, pero como decía atinadamente Narciso, es una mala información, es una deficiencia en la interpretación de la ley y es una obligación a la que nos está orillando la autoridad sin darnos todos los elementos para acceder a ella. Esta reforma me queda claro que era una reforma necesaria, había mucha simulación, totalmente, había mucho abuso, había condiciones incluso de evasión fiscal, incluso de defraudación, había pues gente que se consideraba literalmente pues empresas subcontratistas que ni daban prestaciones ni contribuían con el gasto público y que hoy, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta reforma? ¿El trabajador, el patrón o el gobierno, abogado? Sí, no debemos olvidar que, como atinadamente expresas, se abusó. Desafortunadamente, en administraciones anteriores, el empresario abusó por demás del outsourcing, había una simulación y por lo tanto un detrimento a la hacienda pública. Ahí está. Lo que se pretende corregir ahora es esa cuestión y desafortunadamente si no se implementa bien, como ya vimos, no hay totalmente capacidad del gobierno aún para llevarla a cabo, pues el perjuicio va a ser, además de la hacienda pública, para los trabajadores que están inmersos en esta situación. Ojalá el gobierno pronto recapacite, haga un esfuerzo por dar más elementos a la autoridad para llevarla a cabo y se va a ver reflejado en un beneficio absolutamente para todos los entes económicos, tanto para el gobierno, para el empresario y por supuesto para los trabajadores que según la iniciativa de reforma son los destinatarios principales de esta modificación. A ver, maestro Narciso Vargas, en el supuesto hipotético que les dan el registro, les conceden esta inscripción, ya están empadronados. ¿Cuánto me dura a mí el registro? ¿Ya es para toda la vida o tiene una vigencia? No, tiene una fecha de caducidad, 3 años únicamente dura, bueno, y habrá que tramitar la renovación del registro 3 meses antes de que se... 90 días antes de que se venza. De que se venza. A ver, pero me imagino que habrá algunas jornadas de fiscalización por parte de la Secretaría del Trabajo, me imagino. Visitas de inspección. Están previstas, desde luego, en el acuerdo que se publicó en mayo, donde vienen las reglas para el registro, claro, están implícitas estas posibilidades. ¿Sí? Cierto. Durante la vigencia del registro va a haber visitas de inspección para asegurarse, primero, que las condiciones por las cuales obtuve el registro siguen vigentes. En segunda instancia, también asegurar que no estoy prestando alguna actividad por la que no obtuve el registro. ¿El objeto social tendrá aquí un papel determinante entonces? Es fundamental, sí. De hecho, se prevé desde la misma reforma de la Ley Federal del Trabajo que los servicios especializados tienen una condición principal, que no tengan el mismo objeto social el prestador y el contratista. Un vínculo estrecho con la actividad preponderantemente económica o con el objeto social de la empresa contratante. A ver, abogado, si la empresa se dedica a los medios de comunicación y queremos contratar los servicios de una empresa de vigilancia, de mantenimiento, de limpieza, ¿qué pasa? Siempre y cuando no se encuentre en tu objeto social, ¿estamos de acuerdo? Subcontratar perfectamente. Pero ¿qué pasa con una empresa de alimentos que es sumamente común? Ahí no podría subcontratar un servicio para que haga la manufactura o incluso la prestación de ese servicio. Insisto, es un tema sumamente técnico y habría que analizar en cada caso el objeto social y la actividad preponderante de la empresa subcontratista. Está impactando también de manera muy seria en el turismo.
Usted ahorita pues, en los principales puertos y destinos turísticos del país está impactando porque la subcontratación era una realidad, solo que en este caso ya está regulada, ya nuevos requisitos y nuevas reglas del juego. ¿Cómo visualiza para destinos muy emblemáticos como Cancún, Quintana Roo, como Vallarta, como el propio Acapulco? ¿Cómo lo visualiza, contador? ¿Está impactando, está regulando, está beneficiando, está generando nuevos derechos o está generando un verdadero problema para los trabajadores y para los empresarios? Para el empresario en la parte operativa de instrumentar todas las reglas y estar cumpliendo con la norma, la realidad es que te podría hablar específicamente de lo que es Acapulco y Cancún. Ajá. Está aumentando ahí en mucho las visitas, tanto nacionales como extranjeras. Claro. Se están llevando a cabo los servicios, sin embargo, por ejemplo, todas las cadenas hoteleras tenían en su mayoría contratados servicios del llamado outsourcing. Pues es que era lo de moda. Lo están haciendo, pero resulta que ahorita se les está complicando implementarlo. También hay que decirlo, muchas de estas empresas, doctor, estaban haciendo las cosas bien. Solamente estaban ocupando la figura para una cuestión patrimonial, para una cuestión de planeación estratégica en materia económica y fiscal, pero no estaban evadiendo todas. Eso es importante. A ver, la aclaración, ¿sí? Vale la pena. Hay empresas sí que abusaron de la figura, que sobrepasaron la línea desde luego y por eso vemos estos cambios, pero no son todas. Desgraciadamente ahorita en este camino de ponerse en regla, pues están trastabillando porque es muy complicado. Simplemente un ejemplo. Dentro de la plataforma algunos registros se están negando porque a la hora de vaciar el objeto social no están poniendo punto y coma como viene en el acta constitutiva. El acta, así es. Y esa es una razón para que les desechen la solicitud. Claro. Pero es una cuestión de forma. ¿Sí? Esto que hace engruesa la fila de la gente que está buscando y por eso vemos este embudo. Un tema preocupante, alarmante. Habrá que seguir platicando. Tenemos 400,000 preguntas de nuestro importante auditorio en redes sociales. Los felicitan a los dos, pero gracias. Me vuelven a preguntar, abogado, el caso de las empresas que pudieran ser sancionadas, ¿les pueden quitar el registro en cualquier momento en estos 3 años? Por supuesto, es una causal de pérdida de registro el no cumplir con los requisitos. Desafortunadamente, Julio, se vuelve un tema burocrático, hay que decirlo. Ahí está. Insisto, debemos modernizar la administración. No es posible que, habiendo plazos fatales en la iniciativa de reforma que ya está en vigor, claro, no se hayan cumplido por una deficiencia de la autoridad. Es un tema de modernidad, de hacer las cosas bien, y ojalá el gobierno se ponga las pilas para bien de todo el sector económico de este país. A ver, tengo rapidísimo, ¿me aguantan el corte, por favor? Antes de irnos a este importante corte, quiero preguntarle al contador Narciso Vargas Salanueva. Quisiera pedirle si en próxima fecha a los dos su agenda les permite que nos vuelvan a acompañar, porque tenemos un tema ya de cara al proyecto de iniciativa de reforma, la reforma fiscal 2022, septiembre próximo. ¿Cómo la visualizan? ¿Nuevos impuestos, nuevas obligaciones para empresarios, para contribuyentes, nuevas sanciones, nuevas políticas de persecución? Porque vivimos un terrorismo fiscal. ¿Cómo visualizan la reforma 2022? En un contexto de crisis económica. Sí, en ese contexto, y también hay que enmarcarlo en lo que la misma autoridad ya nos dejó ver. Digo, en las conferencias de la mañana, las mismas declaraciones de la titular del SAT, del que era todavía secretario de Hacienda, de Herrera, en su momento antes de dejar el puesto. Lo que nos dijeron fue, viene una reforma sin más impuestos, pero sí viene una reforma con más obligaciones. Con más obligaciones. La realidad es que estos años que hemos estado con el gobierno actual, la recaudación ha aumentado, pero no ha aumentado justo, han cumplido su promesa de campaña, no hay nuevos impuestos, doctor, pero sí se está recaudando más. La pregunta y la respuesta que todos conocemos es, bueno, ¿cómo se recauda más si no hay más impuestos? Y no hay una reactivación de la economía. No, pero lo que sí está habiendo es un cobro coactivo de las obligaciones, claro, y medidas como esta que vemos en materia de laboral, que lo que van a llevar al final es que se obtenga más dinero por las sanciones, recargos, actualizaciones, todos los accesorios, y el impuesto propio que se recupera. Pues ahí está la declaración. Yo quisiera invitarlos, si es posible, la próxima semana, si su agenda se los permite. Si ustedes me lo permiten. Nuestro amable auditorio es quien manda. Les agradecemos sus comentarios. Por ahí les mandan varios comentarios, se los haremos llegar, sí les vamos a hacer llegar. Redes sociales, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿En dónde los pueden seguir?
Abogado Tulio Salanueva. Mis redes sociales están con mi nombre, Tulio Salanueva, y estoy en todas las redes sociales. Un gusto compartir. Tulio Salanueva, muy Gracias. bien. Maestro Narciso Vargas. Narciso Vargas, en todas las redes sociales se lo pueden encontrar, los pueden consultar, porque bueno, veo que ya empezó este anuncio de hoy en la mañana a generar preocupación. Ya la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué había que registrarse? ¿Qué había que empadronarse? La gente sigue preguntándome si es el padrón de telecomunicaciones. No, este es otro más. Pero hablando de empadronamiento y hablando de bases de datos, ya está aquí en el estudio precisamente el exconsejero del INE, el doctor Marco Antonio Baños, y vamos a platicar sobre ese padrón de electores. ¿Se enteró usted del tema Pegasus? ¿Se enteró usted de esta filtración de información? Platicaremos con él sobre ese tema, pero también sobre la consulta popular. Sí, ya me están cuestionando la consulta popular. ¿Funciona? ¿Un ejercicio democrático? ¿Participación del pueblo? ¿O una simulación para el cumplimiento y aplicación de la ley? Vamos a un pequeño corte. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados de esta tarde. ¿Compromiso hecho? Por supuesto, Julio. Compromiso, y esto es para nuestro importante auditorio. Vamos a un pequeño corte, regresamos ya con el doctor Marco Antonio Baños para platicar sobre este contexto político electoral y sobre todo de seguridad nacional en el contexto de la base de datos filtrada del Instituto Nacional Electoral. Vamos a un pequeño corte, regresamos, 15 horas con 8 minutos tiempo de la capital de la República Mexicana. Seguimos cambiando de tema. Regresamos. I love you so, 'cause I'm just a lonely boy. I'm lonely and blue. Yes, I'm all alone. I've got nothing to do. I've got everything that you could think of, but all I really want is someone to love. You are my destiny. You share my reverie. You're more than life to me. That's what you are. Many men came here as soldiers. Many men will pass this way. Many men will count the hours as they live the longest day. Many men, the mighty thousands. Many men to victory, marching on right into battle in the longest day in history. ¿Qué decirles? Esta bella música del maestro Paul Anka, efectivamente. Y bueno, ya estamos aquí precisamente y quiero agradecer especialmente que nos brinde pues su amistad, su confianza y que nos acompañe en el estudio de Cambiando de Tema a el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, gracias. Julio, qué gusto. Gracias Gracias por la oportunidad. Hay temas preocupantes, temas alarmantes en el contexto pues, de la seguridad de los datos personales y biométricos de los electores a nivel nacional. ¿Qué pasó con este escenario? La gente está muy confundida, la gente está desinformada, se ha especulado mucho en medios y redes sociales. ¿Qué está pasando con esta filtración de la base de datos del Instituto Nacional Electoral? Consideramos que el Instituto Nacional Electoral es un garante que ha sabido proteger y ha sabido hacer valer esta protección de la información de más de 90 a 100 millones de mexicanos que están al día de hoy en el padrón electoral. ¿Qué pasó con esta filtración? ¿Hablamos del padrón electoral de 2021 o del 2018 o de 2012? ¿De qué padrón estamos hablando, doctor? Bueno, efectivamente, a mediados del año pasado, el Instituto Nacional Electoral inició una investigación para saber qué es lo que estaba ocurriendo, porque algunos datos personales
aparecieron en algunos servidores ofertados por $50, por $650, si quieres toda la base de datos del padrón. Caray. Y no hay una precisión respecto a si ese padrón es del 2018, pareciera que sí, no es una base actualizada, la base de datos actual tiene más de 93.5 millones de personas, la del 2018, que fue la base de la elección, tenía 89.1 millones de personas en la lista nominal, 89.2 en el padrón electoral. Entonces, hay esa parte que todavía no dilucida con claridad el Instituto Nacional Electoral. Debo decir que a diferencia de lo que ha ocurrido con las bases de datos que aparecieron en Amazon en el 2016, las bases de datos que el PRI colocó en algunos servidores, o lo que ha pasado en 2013 o más atrás con el Choice Point que todo el mundo recordará, claro, pues en esta ocasión no es tan sencillo imputarle responsabilidad a los partidos. De hecho no, porque a partir de las filtraciones que aparecieron en Amazon por parte de Movimiento Ciudadano y luego por el PRI con los listados nominales de Sinaloa, lo que hizo el INE fue dictar una medida cautelar que ya se volvió obligatoria por parte del tribunal. Ya no tienen copia ni de la lista nominal ni del padrón. Ahora, para cumplir con la responsabilidad legal de ir y revisar la consistencia del padrón, tienen que hacerlo in situ, es decir, en computadoras que exprofeso ha colocado la dirección del registro de electores y las 32 juntas ejecutivas locales del instituto. Van los partidos, hacen una revisión de la información. Esas computadoras no están vinculadas a internet y tampoco se puede grabar ningún tipo de información del disco duro de la computadora, es decir, no hay manera de que alguien extraiga la información. Y ciertamente cuando vienen las elecciones, en cada casilla hay un cuadernillo, pero solo de la sección o de la parte de la sección donde está colocada la mesa directiva de casilla. Así es de que tendrían que recabar los cuadernillos de las más, en este caso, 163,000 casillas que funcionaron el pasado 6 de junio. Claro. Eso no es posible. Entonces, de hecho, Ciro Murayama, como consejero del INE ayer, hizo una declaración señalando que no quedaba excluida la posibilidad de que algún funcionario, alguna persona que trabaja en la administración de la base de datos por parte del propio INE pudiera estar involucrada. Por eso dieron parte a la Fiscalía, dieron parte también a la Contraloría Interna y a las áreas jurídicas del INE. Es muy lamentable porque obviamente ahí está toda la información de los mexicanos y son los temas que el INE tendría que blindar para asegurarnos a todos que esa información está suficientemente salvaguardada. Doctor, sin lugar a dudas, una situación preocupante porque, bueno, si esa información cayera en manos de la delincuencia organizada, bueno, obviamente el robo de identidad, a veces el ataque cibernético, se han filtrado varias y se han especulado sobre varias versiones. Al día de hoy, los mexicanos nos podemos sentir tranquilos que nuestra información, que nuestros datos personales están salvaguardados, hay protocolos, hay garantía del Instituto Nacional Electoral. ¿Es correcto esto? En mi opinión sí, porque insisto, se ha restringido la parte de los partidos políticos, pero esta filtración que me parece absolutamente inadecuada, ilegal por supuesto, pues tiene que ser aclarada suficientemente por el INE, más en un momento donde hay muchas tentaciones. Hay que recordar que ya el grupo gobernante, el partido Morena, han planteado la posibilidad de una reforma y no vaya a ser que el padrón electoral desaparezca del entorno del INE y vuelva a aparecer en instancias que fueron superadas en los años 80 y que obviamente dio pauta para que tuviéramos una base de datos muy confiable y además un instrumento de identificación que es el más aceptable hoy día en México, la credencial para votar, que no ciertamente no es una cédula de identidad, pero es aceptada para todos los trámites que se hacen ante instituciones privadas y públicas. Doctor, pues ya se ha vuelto una práctica común que en nuestras redes sociales y en nuestro importante auditorio nos formulen algunas preguntas y además de felicitarlo, reconocer su gran labor y reconocer su gran prestigio como experto en temas político-electorales, le preguntan qué va a pasar con la sanción en contra del hoy gobernador electo de Nuevo León con respecto al uso en redes sociales de su esposa y con respecto al Verde Ecologista que contratara también influencers en redes sociales y esta campaña que se volvió un escándalo mediático. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo lo interpreta, doctor? Bueno, estamos en presencia de una de las sesiones más complejas del INE. Justo en este momento se están discutiendo las quejas y las resoluciones que recayeron sobre ellas en materia de fiscalización. El INE está proyectando 1,300 millones de pesos de multa en general para todos estos procedimientos. El punto 1 de la orden del día, solo para que nos demos una idea, tiene 400, poco más de 400 asuntos y entre ellos está el de Samuel García como gobernador electo del estado de Nuevo León, donde se proyectan poco más de 55 millones de pesos de multa por todas aquellas historias que aparecieron
publicaron en Instagram. Es un tema vinculado también a lo que está pasando con el Partido Verde, que por la contratación de 104 influencers, estas personas públicas que tienen mucha incidencia en las redes sociales y particularmente en este caso dirigidas a los grupos de jóvenes, también tendría una multa aproximadamente de $2 millones, casi 41 millones de pesos por este tema del manejo de los influencers, donde el INE señala en el expediente que se pagaron más o menos $1 millón. Bueno, eso es algo muy delicado, doctor, porque bueno, entonces los recursos que los partidos están recibiendo lo están destinando a acciones o a conductas que están totalmente contrarias a lo que la norma establece, que van contrarias a lo que los principios político-democráticos establecen, y tal parece que las prerrogativas y los dineros de los mexicanos se están utilizando para ese tipo de estrategias ilegales, doctor. Es correcto, los partidos reciben esencialmente financiamiento público, claro. Es dinero que se paga de los impuestos, ya se estuvo hablando hace unos minutos de esto, pero es un hecho concreto de que primero el dinero se canaliza para cuestiones prohibidas porque fue una promoción que se hizo en el caso del Verde el día previo y durante la jornada electoral, y en el caso, bueno, ahí es un tema muy delicado porque claro, se trata de la esposa del gobernador electo Samuel García, pero lo que está haciendo el INE es que toda la campaña de ella como influencer, como persona pública que tiene incidencia, particularmente en este segmento de los jóvenes, que es la tercera parte del padrón electoral, y por la vía de Instagram, publicó una serie de historias, de fotografías que en opinión del INE generan un beneficio directo a la campaña y por tanto pudo haber generado una vulneración al principio de equidad en la contienda, dándole ventaja en este caso al gobernador electo por parte de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Y en el caso del Verde es un tema donde obviamente se canalizó el dinero para que ellos compraran, pagaran en promedio 200,000 pesos a cada uno de los 104 influencers, y que además entregaron una especie de guión para que todos los mensajes dados a conocer en redes sociales y particularmente por vía de Instagram fueran similares. Hay coincidencia con las propuestas del Verde, con las propuestas de los candidatos del Verde, y eso es lo que está ponderando el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que es ilegal, por una parte, pagar con el financiamiento público esta parte, y por el otro lado, pagar la sanción que el INE le va a imponer a este partido, que es de $2 millones más o menos, que será descontada de las administraciones mensuales con cargo al financiamiento público. Es doblemente preocupante y, por supuesto, ilegal el tema. Y hablando de dinero del pueblo bueno y sabio, de los ciudadanos mexicanos, nos vamos a gastar, ¿qué cree? 583 millones de pesos, poco más, poco menos, en una consulta dentro de 8 días aproximadamente, poquito más, el próximo 1 de agosto. Una consulta popular que, bueno, obedece al artículo 35 constitucional, un ejercicio de democracia participativa. Doctor, ¿qué está pasando con este escenario? ¿La aplicación de la ley queda sujeta al alcance de una consulta popular? ¿O qué, no hay que cumplir con la ley como lo establece nuestra Constitución? ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, tenemos un ejercicio que por primera vez estará amparado por la Ley General de Consulta Popular. Claro. Ya había habido otros ejercicios antes, cuando fue presidente electo López Obrador, tuvo por ahí una consulta para el tema del aeropuerto, que la verdad dista mucho del ejercicio que ahora se va a realizar por parte del INE, pero también en el ámbito de las entidades federativas sí ha habido ya ejercicios de consulta popular. Está lo de Constellation en el caso de Baja California, ¿no? Para efectos de la cervecera que estaba ahí en trámites de instalarse. Ahora, lo que está planteado es una pregunta un poquito extraña. El presidente había pedido que se sometiera a consulta popular, que los mexicanos y mexicanas opináramos sobre el tema de si los expresidentes de la República pueden o no ser considerados para un proceso en el cual se esclarezcan una serie de cuestiones. La Corte dijo que los nombres de los presidentes no podían aparecer ahí y redactó una pregunta un poquito extraña, ambigua, confusa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la opinión de mexicanas y mexicanos para saber si están de acuerdo en que se realicen acciones pertinentes tendientes a esclarecer hechos del pasado que puedan haber generado situaciones de vulneración a los derechos políticos y generado víctimas. Entonces, esa pregunta no tiene un asidero específico. Quién sabe cuál vaya a ser el efecto en caso de que sea vinculante, y voy a ello. La ley dice que la consulta popular, para ser
ser válida para empezar, debe tener la participación al menos del 40% de quienes estamos inscritos en los listados nominales. Estamos hablando de 37.4 millones de personas. Eso es, en términos de lo que tiene hoy día el padrón electoral, la cifra que se esperaría de votación, que es vinculante, que se vuelve obligatoria para las autoridades en un sentido, ya sea positivo para desahogar esas acciones de esclarecimiento que no sabemos cuáles serán, o para que no se hagan en sentido negativo, siempre y cuando la mayoría del 40% al menos de participantes haga esa mayoría, por el sí o por el no. Ese es el punto central. Y obviamente pues vemos que el INE es la autoridad que está como responsable de que se haga esta consulta. Eso dice la base constitucional, por cierto, modificada hace un par de años. Así es. La ley no se ajustó a la nueva base constitucional, pero le corresponde al INE. Solo le toca al INE, por cierto, la difusión de la famosa pregunta. Ya hemos visto ahí algunos spots donde el INE esencialmente está reproduciendo la pregunta y no le corresponde a ningún servidor público ni a los partidos políticos. Tema que, por cierto, pues no está siendo cumplido. Ya López Obrador en las mañaneras ha estado haciendo menciones, hay un poquito veladas con el tema de la consulta, pero no deja de manifestarlo, y mucha gente de Morena activa con tratando de vincular el tema de ese juicio a los expresidentes, que por cierto sabemos muy bien que en términos penales, en términos de responsabilidades de servidores públicos, pues por supuesto que no hace falta una consulta para someter a alguien a un procedimiento mientras se cumplan con todas las formalidades que establece el procedimiento, se cumpla también, hay que decirlo con claridad, con el derecho de audiencia, con el derecho, la garantía de defensa de los inculpados en este caso, y se les diga claramente de qué se les imputa. Para eso no se requeriría una consulta, pero creo que en términos democráticos la consulta por sí misma significa una posibilidad para que vayamos asentando prácticas que permitan la definición correcta de políticas públicas que sirvan para la colectividad de las mexicanas y mexicanos. A ver, era un compromiso de campaña, me queda claro, doctor. Usted ve, usted interpreta, usted visualiza que verdaderamente se haga una investigación seria, que la Fiscalía General, que la autoridad competente, que la Fiscalía General se encargue de una investigación seria, que reúna elementos suficientes de prueba para integrar una carpeta de investigación debidamente, yo diría, adecuada para encuadrar alguna probable responsabilidad en contra de algún expresidente? Pues si algunos delitos ya prescribieron, Digo, pregunto. Pues sí, porque estamos hablando desde 2006 para acá, pero si ya tuviese la Fiscalía integrados esos expedientes, claro, no estarían esperando a la consulta popular, ya los hubieran iniciado como carpetas de investigación, las averiguaciones previas estarían entabladas y quizás hasta los procedimientos de carácter judicial, pero no es, al parecer, todavía investigaciones que estén suficientemente integradas. Creo que lo que va a pasar, y eso ya lo vino adelantando el propio Saldívar, que está metido en otro embrollo con el tema de si hace válida o no artículos transitorios absolutamente ilegales, que son inconstitucionales, por decirlos con mayor contundencia. Claro. Pero aquí el punto es que si ya hubiese esa integración de expedientes, los procedimientos estarían caminando. Y creo que lo que ha dicho Saldívar y otros analistas en esta materia es que vamos a ir hacia la instauración de las llamadas comisiones de la verdad. Yo creo que es importante para los mexicanos que muchas situaciones de decisiones en materia de política pública que se han tomado, pues esclarezcan suficientemente, incluido el tema del aeropuerto, porque la consulta dice de los actores políticos hechos ocurridos en el pasado y acciones cometidas por actores políticos. Y el pasado es desde ayer o desde hace un minuto para atrás. Entonces, vamos a ver si también eso incluye temas de la actual administración, que me parece serían importantes. Ahí está recientemente el tema de la línea 12, está también el tema del aeropuerto y por supuesto todas aquellas situaciones ocurridas en los sexenios anteriores, sin duda alguna. Yo creo que para bien del país toda situación que implique este tipo de cuestiones debería de ser esclarecida y castigada en su caso. Doctor Marco Antonio Baños, hay temas que están formados literalmente, tenemos una lista interminable. Yo quisiera pedirle también, si su agenda se lo permite, hacemos un compromiso, si nos pudiera acompañar el próximo viernes en la antesala de este proceso de consulta popular. ¿Sería posible, doctor, que nos pudiera acompañar? Será un placer, doctor Julio Jiménez, platicar con usted y con su auditorio. Doctor, antes de que nos vayamos a un pequeño corte, quiero atreverme a preguntarle un tema que en redes sociales me están cuestionando y no he podido formularle. A ver, doctor, en este momento,
cabe la posibilidad que en el Estado de México, 2023, tenemos este proceso electoral para renovación de gobernador, no solo del Estado de México, pero al menos es el laboratorio político electoral. Este comportamiento en donde la alianza PAN-PRI-PRD, pues literalmente arrolló a Morena en gobiernos municipales e incluso en el Congreso del Estado, ¿se pudiera replicar en la elección para gobernador? Pues habida cuenta los resultados de este proceso electoral que está por concluir, todavía estamos en el proceso electoral, en la etapa impugnativa y de resultados, pero las 8 gubernaturas que el PRI tenía, por ejemplo, en el proceso comicial, pues las ganó Morena, y de las 15 tienen 11. Entonces, mucho me temo que si los partidos políticos no siguen la ruta de estas coaliciones pragmáticas, no ideológicas, raras, es una mezcla rara entre ideas de socialdemocracia del PRI, esta izquierda que en algún momento encabezó el PRD, o la derecha del PAN, pues están ahí medio mezcladas para tener posibilidades de disputarle posiciones a Morena, pero me parece que esa ruta es la que van a seguir, y lo vamos a ver en las 6 gubernaturas en disputa para el 2022, y casi meto las manos al fuego que esa coalición va a continuar, sobre todo porque les dio buenos dividendos en diversas posturas ganadas, posiciones ganadas en las elecciones del 6 de junio. Ahí está el comentario, está el remate del doctor Marco Antonio Baños. Alianzas pragmáticas en beneficio del interés de México, en beneficio de la democracia y en beneficio de usted. Gracias, doctor, muchas gracias, de veras. Gracias, doctor. Compromiso hecho. Próximo viernes, ya sabe, nos acompaña el doctor Marco Antonio Baños. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la doctora Diana Cristal González para platicar sobre el nuevo sistema penal acusatorio, qué está pasando en Cancún, Quintana Roo y en varios destinos turísticos en donde la delincuencia, la corrupción y la impunidad son una terrible realidad. Regresamos. No le cambie. Sigamos cambiando de tema. Regresamos. Dennis and Carl and Mike, their new album. Let's hear it for the Beach Boys! She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race now. A lot of guys trying to catch her, but she leads them on a wild goose chase now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes her teeter away. Fun, fun till her daddy takes her teeter away. Yeah, Daddy. Well, you knew all along that your dad was leading wires to you. You shouldn't have lied. And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all through. But you can come along with me, cause we got a lot of things to do now. And we'll have fun, fun, fun. Now the daddy took the tear away. Now the daddy took the tear away. Fun, fun, fun. Now the daddy took the tear away. Fun, fun, now the daddy took the tear away. Fun, fun, now the daddy took the tear away. Fun, fun, now the daddy took the tear away. Fun, fun, now the daddy took the tear away. Fun, fun, now the daddy took the tear away. Bueno, después de escuchar y disfrutar de este pequeño corte musical con los Beach Boys, ya tenemos aquí en la mesa de análisis penal. Nos acompaña una abogada reconocida y respetada a nivel nacional, una litigante, una especialista en materia penal que incluso participó en las mesas de diseño, análisis
capacitación en materia del nuevo sistema penal acusatorio, la gran reforma del 2008, la implementación, la capacitación, certificación incluso de servidores y funcionarios públicos. Hoy nos acompaña en esta mesa de análisis la doctora, y quiero agradecerle especialmente a mi amiga, la doctora Diana Cristal González Obregón, que nos acompaña en esta mesa de análisis. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer poder estar contigo y compartir sobre un tema tan importante, relevante en este país. Diana, sé que eres una convencida de las causas en pro de la justicia. Y sé que también eres abogada pues, de la saxofonista que lamentablemente fue víctima de la violencia de un delincuente que le arrojó ácido en la cara. Sé que has llevado este asunto hasta sus últimas consecuencias. ¿Me puedes hacer un pequeño comentario al respecto? ¿Qué ha pasado con esta saxofonista? ¿Ya se pudo reparar el daño? ¿Ya hay sentencia formal en contra de este delincuente, no le puedo llamar de otra manera? ¿Qué está pasando en ese caso en concreto, Diana? Pues mira, yo muy agradecida contigo por esta fina invitación, porque efectivamente yo en mi experiencia profesional como abogada penalista he representado a muchas víctimas, principalmente mujeres y niñas, víctimas de violencia de género. Es una figura muy importante porque las víctimas habían sido olvidadas. El caso de mi querida Male es uno de los tantos que yo represento de víctimas, y lo que exigimos ahorita es fiscal, gobernador, fiscal general de Oaxaca, gobernador, ¿cuándo vas a aprender al que falta? ¿Cuándo vas a ejecutar la orden de aprehensión? Hay impunidad, hay compadrazgo, hay favores, y lo que exigimos es justicia. Male está siendo violentada incluso por terceros y por medios electrónicos. Mujeres mexicanas, les invito a que nos apoyen, porque lo que le pasó a Male no tiene nombre, ni los miles de millones de pesos le van a reparar la fregadera, perdón que diga esto, que le hicieron, le arruinaron la vida. Y como otras víctimas seguimos luchando, vamos ganando batallas como con otras víctimas que represento, pero hace falta muchísima coordinación de gobierno federal y gobierno estatal, como en otras entidades federativas que llevo asuntos penales, para que lo que hacemos los abogados, como yo, que defendemos a las víctimas, tenga resultados más que jurídicos que impacten, porque lo que falta es coordinación política, coordinación también jurídica con las autoridades, porque como abogada particular hago la parte legal que me corresponde, claro, pero soy particular. Claro. A ver, Diana, cabe aquí la aclaración. ¿Hay omisión? ¿Hay simulación? ¿Hay incompetencia? ¿Hay corrupción? ¿Qué hay para que se cumpla con esta circunstancia, para que se ejecuten las órdenes de aprehensión, para que se cumpla con la ley? ¿Qué está pasando, Diana, en el sistema penal acusatorio? ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? Que incluso el presidente de la Corte ya reconoció que hay sus áreas de oportunidad, por no llamarle corrupción, ¿verdad? Mi respeto y mi admiración por esta opinión que dio el presidente de la Corte, porque la comparto, es muy valiente el ministro y tiene mi admiración y respeto. ¿Por qué? Porque efectivamente hay en el país una verdadera ignorancia y desconocimiento, del sistema penal acusatorio. Precisamente por eso el día de hoy que nos atiende el objeto de presentar mi obra, que es el único Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, porque tú lo puedes comentar, no es confiable cuando lees un librito. Este es el primer Código Nacional comentado que existe en el país, por mí, que yo participé, tú sabes, coordiné físicamente las mesas de análisis y redacción, tanto en la entonces Procuraduría General de la República, y participé y coordiné varias de ellas en el Senado de la República. ¿Por qué te hablo del desconocimiento? Porque este código, que lo dedico para mi país como obra jurídica única, son 3 tomos, más de 4,000 páginas, cada artículo comentado, y muchos magistrados, fíjate que me han dicho, y jueces y demás autores y litigantes, Cristal, escucharte a ti en tu obra es conocer, mereció un juez de la Ciudad de México, el espíritu de la reforma penal. Escucharte a ti en tu obra es conocer la exposición de motivos de por qué crearon un procedimiento penal. Y quiero compartirte lo que escuchaba tu entrevista, cuando hablaban de la necesidad de las empresas que se registren, estas empresas especializadas. Me acordé del procedimiento especial y titulado el procedimiento de compliance penal, que también redactamos ahí en el Código Nacional, y que además de los delitos que amablemente te explicaron los compañeros abogados fiscalistas, yo te voy a decir como abogada penalista, es que también, al menos en la Ciudad de México y en el ámbito federal, hablamos de delitos que pueden incurrir en materia de delincuencia organizada, en la Ciudad de México de fraude, de administración fraudulenta, porque el procedimiento penal para las empresas implica el que si la Fiscalía demuestra que no existe una adecuada autorregulación de las empresas,
tienen una investigación, una carpeta de investigación abierta, tanto en la Ciudad de México, por ejemplo, como a nivel federal. Por lo tanto, es muy importante que exista un verdadero conocimiento del sistema. 2, en los casos que represento, no solamente el de Males, sino otros más, pero enfatizando el de ella, que hay un verdadero compadrazgo, corrupción, tapadera, negligencias y omisiones. Y lo que urge ahí, aunque ganamos todas las batallas legales, es que exista una verdadera coordinación, una disposición. Gobernador, ¿cuándo nos reunimos, Male y yo, con usted? Fiscal general, ¿cuándo va a aprender a la persona que sigue la acción de la justicia? Porque existe también desconocimiento, te comparto, en un tema bien importante. Reparación del daño. A nivel nacional yo lucho por mis víctimas, víctimas de secuestro, víctimas de feminicidio, niñas violadas, y lo que exijo contablemente y pericialmente es que se haga valer, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, como lo dice la Corte Interamericana, en una reparación del daño integral. Este es mi código, tiene además análisis transversal, jurisprudencia nacional e internacional, mapas, porque tú sabes que además de académica soy principalmente litigante, claro. Investigadora, y además litigo casos bastante emblemáticos en el país. Eso es lo que quiero compartirte también. A ver, Diana, tú estás muy consciente y tienes el pulso muy a la mano de cómo está el fenómeno de la corrupción, la violencia, la delincuencia organizada en varios puntos, no solo en Oaxaca. Quintana Roo es un polvorín. A ver, amable auditorio, usted que quiere irse de vacaciones a Cancún, ¿sí? O a otras playas que están en la Riviera Maya. A ver, hoy la violencia, la corrupción, la falta de políticas públicas, o mejor dicho, la política de besos y abrazos, o la política de no hago caso a la ley y me quedo esperando el resultado de una consulta popular, o el hecho de ver cómo la economía, los empresarios, todos los mexicanos están cayendo en manos de la delincuencia, en manos de la corrupción, en manos de la impunidad. ¿Qué hacer en este contexto, Cristal? A veces la denuncia no basta. ¿Qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los ciudadanos que están en total estado de indefensión ante la simulación de gobernadores como el de Quintana Roo? Que permítame decirle, amable auditorio, usted puede dar cuenta en imágenes a nivel nacional el grado de delincuencia, cómo ha escalado, cómo ha trastocado la paz, la seguridad de los mexicanos, de los turistas que visitan nuestras playas mexicanas. Y reitero, Cancún, porque me consta, es un tema alarmante, amable auditorio. Quintana Roo es un polvorín. ¿Y qué cree que es lo más preocupante? Que los empresarios están tomando la terrible, y digo terrible, porque es terrible para la economía, para los mexicanos, bajar la cortina de sus empresas, cerrar sus negocios e irse del país. ¿Y sabe cuántos millones de empleos se están perdiendo? Consecuencia de esta simulación, consecuencia de esta corrupción, consecuencia de esta incapacidad de gobernantes como el que tenemos en Quintana Roo, como Carlos Joaquín. Sí, efectivamente, gobernador constitucional de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no está a la altura de sus obligaciones constitucionales, de sus responsabilidades institucionales, porque él es un hombre que al día de hoy está en la recta final de su gobierno. No queremos ni debemos especular, debemos ser responsables. Los medios de comunicación no hacemos juicios de valor. Consignamos la información que es pública y el poder está para exigir que se cumpla con el ejercicio del poder, con la ley en la mano. Doctora, ¿qué hacer en este escenario de corrupción? ¿Qué podemos hacer los mexicanos? Con mucho gusto, y le hablo ahorita al pueblo de México, que somos todas y todos. Uno, le voy a pedir al gobierno federal y al gobierno estatal y en la Ciudad de México que se tomen en serio el sistema penal acusatorio. Claro. Porque tenemos un procedimiento como el que yo planteo aquí, donde fui participante en la redacción del Código Nacional. Tenemos un procedimiento penal vigente que perfectamente bien, sin consultas, sin poner ninguna reforma, puedes evitar impunidad, da más transparencia y evita que la gente peligrosa, si pones la medida cautelar correspondiente, no salga de la cárcel. Dos, permite que exista la aplicación adecuada, el procedimiento penal vigente que no se aplica, medidas de protección, refugios para mujeres, medidas que se llaman providencias precautorias para quitarle los bienes a los delincuentes, los bienes. ¿Qué pasa? Lamentablemente, gobierno,
exigimos que se aplique como ciudadanos el sistema penal acusatorio. 2, capacitación urgente. Es increíble lo que te compartí en las carpetas que yo litigo, ¿Cómo no? que no existe. Los abogados particulares, en mi caso, que estoy a tus órdenes como asesora jurídica privada de víctimas, avanzamos, ganamos batallas, ofrecemos medios de prueba, pedimos actos de investigación y no se avanza, no hay personal, no hay presupuesto, no se hacen las diligencias, la policía no sabe qué hacer. Entonces, urge una capacitación y con perspectiva de género, que no es de mujeres y niñas nada más, Aguas. es de hombres, niñas y niños y cualquier otra persona que tenga una preferencia incluso sexual diferente, que se aplique. 3, urge una verdadera coordinación, porque insisto, en las carpetas que yo trabajo y ciudadanos mexicanos, ustedes lo pueden comprobar con los abogados si eres víctima de delitos, que pedimos una diligencia, pero no hay coordinación de una fiscalía con la policía estatal, no hay coordinación con el gobierno federal. Las víctimas que represento, te comparto, querido amigo, por favor, están en peligro. A Male, por ejemplo, la pueden matar mañana. Es víctima ella y su familia, y hasta yo como víctima potencial, y sin embargo no veo coordinación del gobierno federal con el gobierno estatal. Entonces, si no hay coordinación, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ciudadanas, ciudadanos, ¿qué pueden hacer? Conoce, acércate a la ley. Acércate a los asesores jurídicos, privados o públicos. Conoce tus derechos y exígelos. Pues ahí está el comentario, la opinión valiente, valiosa, con la voz autorizada de una mujer con la experiencia profesional, con el reconocimiento institucional, pero sobre todo con la profunda sensibilidad social de representar y defender a las víctimas de la delincuencia, a las víctimas de la impunidad, a las víctimas de la simulación. Y en Cancún, Quintana Roo, no es la excepción. En Cancún, Quintana Roo, hoy los mexicanos, los cancunenses, los quintanarroenses en general, están sufriendo las consecuencias de esta seria, yo diría, pandemia, que es la corrupción. Esta es la pandemia que va a acabar con la economía del país. No el COVID-19, sino la corrupción, la simulación. Estos malos servidores públicos que, lejos de cumplir con su responsabilidad constitucional y asumir sus obligaciones institucionales, se la pasan fomentando escenarios de delincuencia organizada en donde la extorsión, el derecho de piso, los secuestros, los asaltos. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo que no sepa usted, importante auditorio, cómo viven hoy los empresarios bajo el terror? Ya no sea terrorismo fiscal, hoy es terrorismo de la delincuencia organizada, que vive bajo el amparo y protección, yo no sé si de buenos o de malos servidores públicos, pero viven bajo ese escenario de impunidad. A ver, doctora, ¿qué podríamos hacer en contra de estos malos servidores públicos? Hay responsabilidad penal, sin lugar a dudas. La Ley Federal de Responsabilidades Penales ubica a ellos en condiciones de este tipo. ¿Qué opinas, doctora? Con todo gusto, y comparto lo que amablemente dices. Si tú eres víctima de un delito y en la fiscalía, en donde estés, no se avanza, hay que meter un escrito, y los asesores jurídicos te podemos apoyar, en el órgano interno de control. Incluso hay fiscalías que tienen un área anticorrupción, donde además, si fuera, por ejemplo, del Poder Judicial, claro, puedes meter una queja. No solamente hay quejas para el MP, sino también hay una queja contra el juzgador, y también existen sanciones administrativas. O sea, no solamente el servidor público puede tener una responsabilidad penal, donde media la cárcel, sino también responsabilidad administrativa. Y también, ¿por qué no decirlo? También vía civil. Hay que tener mucho cuidado, y con mucho gusto les comparto, querido amigo, para quien desee adquirir, con mucho cariño, como abogada que llevo más de 20 años trabajando en este tema, te comparto desinteresadamente mi obra, El único Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo puedes adquirir en Flores Editor, y me pueden contactar en el Facebook, por ejemplo, que estoy como Diana Cristal González Obregón, otro Facebook como figura pública, doctora Diana Cristal González Obregón, porque la pregunta que yo comparto con lo que decías ahora es: la justicia no se pone a consulta. Quien comete un delito en Estado de Derecho tiene que ser enjuiciado. Las carpetas se tienen que hacer. Mejor una consulta para los niños que están en línea aprendiendo, para que sigan en línea, pero se les apoye en escuela de padres. Consulta para que existan medicinas. Consulta para apoyar a las tantas mujeres que son víctimas de violencia y que yo represento. Consulta para que no les des abortos, pero les des justicia penal y en todos los sentidos. Aquí está la voz de una mujer valiente, la voz de una mexicana consciente, de una mexicana, de una profesionista, de una abogada penalista que alza la voz para defender las causas legítimas. Sí.
y enfrentar a la corrupción, enfrentar a la impunidad y enfrentar a la negligencia de malos servidores públicos. Yo quiero invitar a la doctora Diana Cristal para que en próxima fecha, si es posible, nos acompañe nuevamente, porque además hay varios temas que quedaron pendientes, doctora. Me gustaría que platicáramos sobre los criterios de oportunidad que se vuelven criterios de impunidad. Platicábamos ayer con el doctor Alberto Woodridge Ortiz sobre este escenario en donde personajes de cuello blanco pues hoy gozan de esta figura de testigo colaborador e incluso de algunos criterios de oportunidad y hoy se encuentran felices y salvaguardados en su hogar. De eso me gustaría que platicáramos en próxima fecha, si su agenda se lo permite, y que podamos seguir dialogando sobre este contexto y sobre esta magnífica obra que yo recomiendo personal y profesionalmente. Repítanos en qué número telefónico o en qué correo la pueden contactar. Con mucho gusto, si me permites, por favor. Este es uno de los tomos, son 3 tomos. El primero puedes conocer las reglas fundamentales del sistema penal acusatorio. En el segundo puedes conocer cómo funciona adecuadamente la primera y la segunda etapa del procedimiento penal. Y en la tercera, cómo funciona un juicio oral, estrategias de litigación. Tiene mapas, tiene cuadros, jurisprudencia nacional. En mi correo o B de bueno, C de casa, R de Rodrigo, I de Isla, S de Super, @yahoo.com. Puedes preguntarme, puedes consultarme en las redes sociales, en Twitter, @DianaCristal290 y en Flores Editor, el editorial, lo puedes adquirir. Esto se lo dedico, querido amigo, a todas las niñas y las mujeres violentadas en materia de género para que conozcas tus derechos y te acerques a los abogados que sí queremos un cambio en materia de justicia penal. Pues aquí está la obra de la doctora Diana Cristal González Obregón. Le agradecemos esta visita, esta primera visita, Así es. porque espero que sean muchas más. Con mucho que nos gusto. acompañen en próxima fecha para seguir dialogando sobre este contexto, reitero, de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y sus retos institucionales. No me resta más que agradecerle a la presidencia del grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cahui, a la doctora Karina Rocha Priego y a mi gran equipo de colaboradores que hace posible este proyecto una realidad. Lo invito para que pase una excelente tarde y muy buen provecho. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.